nada. No pensé que iba a desear tanto volver a la universidad, oye, materialmente hablando, digo, ¿ah? A la sala al menos. Claro, en un comienzo era agradable estar acá en tu casa, ¿no? En Eh, invierno, sí. claro, pero ahí ya dan deseo de poder hacer una vida normal, ¿no? Bueno, eh, ¿alguna consulta en relación a lo que vimos ayer? ¿Alguna duda quedó? Vamos a ir a las diapositivas. Bueno, hay algo, para cada experiencia siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Ahora quedó, yo creo, ya para todos el uso de esta plataforma instaurado ya, ¿no? Una de las cosas buenas desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, que por ejemplo los abogados ya no vamos a tener la necesidad de desplazarnos a Santiago a alegar ante la Corte Suprema. Ahora la Corte Suprema está permitiendo alegatos vía esta plataforma, entonces esto es excelente. Claro, pero después de la pandemia, ¿qué Que pasará? entiendo que antes de la pandemia ya estaba permitiendo. Ah, interesante. Sí, entonces eso es muy bueno, porque permite que uno finalmente pueda hacer uso de ese derecho que muchas veces el cliente, ya sea principalmente por falta de recursos a veces, no gestionaba o uno no cobraba el traslado a Santiago, y lo que era el alegato de la Corte Suprema, uno generalmente cobraba hasta segunda instancia nomás. Y Corte Suprema a lo más un recurso de casación, pero no el alegato propiamente tal, porque eso significaba que uno tenía que trasladarse a Santiago. Y lo otro complejo era que una cosa era que la causa estuviera en tabla y otra cosa era que la causa se viera ver, efectivamente, porque ya las tablas corren de manera más lenta. Las causas en la Corte Suprema se ven de manera más lenta, entonces el hecho de que estuviera en tabla no garantizaba que se fuera a ver la causa ese día, ¿me entienden? Y en chileno hay un dicho vulgar o una palabra vulgar que se llama plantón. Muchas veces nos pegamos plantones y el viaje fue en vano. Sobre todo yo lo digo cuando trabajaba en la municipalidad. En la municipalidad de Arica me tocó más de alguna vez ir a alegar a la Corte Suprema y lamentablemente el viaje fue en vano porque no se vio la causa de ese día. Pero son experiencias, ¿no? ¿Es bueno alegar en la Corte Suprema? Sí, de todas formas. Es diferente. ¿En qué es diferente, profe? O sea, ¿cómo es la experiencia? No sé. Es diferente porque ya no son, bueno, aunque ustedes digan, profesor, pero eso es de todas maneras elocuente, obvio. Pero en vez de estarte observando 3 personas, te están observando 5 personas ahora. Ya eso es diferente. Y lo otro, las relaciones son más largas. Voy a tener que... Las relaciones son más largas. El alegato también es más largo porque acá estamos hablando... Esto es muy importante que ustedes lo entiendan y lo sepan, no hemos visto recurso todavía. Pero en una casación, tú no puedes empezar hablando cuestiones fácticas. Tienes que limitarte exclusivamente a, en este caso, la causal de fondo, a cuál fue la norma legal infringida, la norma procedimental o la norma sustantiva, ¿no?
no puede empezar a relatar una historia, por así decirlo, ¿no? Que sí lo permite el recurso de apelación. Son algunos detalles, ¿no? Pero tal vez estoy avanzando un poco más de lo que correspondiera o de lo que corresponde para cuando veamos recursos, ¿no? Pero esas son un poco las diferencias. Más estricto también los ministros de la Corte Suprema, porque si uno se empieza a ir por el lado equivocado, lo van a corregir. Y lo otro sí, que los ministros de la Corte Suprema generalmente intervienen muy poco, o sea, solamente escuchan, entendiendo que solamente o estamos hablando de cosas más bien relacionadas con derecho. Y aquí la interpretación es la que importa. Yo puedo estar interpretando de una manera y ellos probablemente lo van a interpretar de otra manera. Ahora, si yo logro convencer y la interpretación es la misma, fantástico. Por ahí van un poco las diferencias, ¿no? Bien, estábamos entonces en los procedimientos especiales, y dentro de estos procedimientos especiales habíamos visto ayer el procedimiento abreviado. Habíamos dejado un indicio de lo que iba a ser el otro procedimiento, de lo que es el otro procedimiento, que es el procedimiento simplificado. El procedimiento simplificado está regulado también dentro del libro cuarto, y su reglamentación corre desde los artículos 388 y siguientes del Código Procesal Penal. Este procedimiento yo diría que está muy relacionado con lo que son, de una u otra manera, o lo que podría llegar a ser de una u otra manera, la aplicación de las facultades discrecionales del Ministerio Público, ¿no? Al igual que lo estaba el procedimiento abreviado. Y en concreto, la verdad que este procedimiento simplificado, vamos a ver ahora, que va a estar relacionado con el principio de oportunidad, y va a estar relacionado también con políticas criminales. De hecho, vamos a ver a continuación una norma en donde claramente lo que se persigue es el perdón del imputado, ¿no? Con la suspensión de la condena, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de procedimiento simplificado estamos hablando de un procedimiento que se aplica a delitos que tienen una cuantía menor o inferior. Eso significa en el fondo para nosotros el procedimiento simplificado. Es un procedimiento, como yo les decía ayer, que podría transformarse en juicio. Y entonces ahí ya no vamos a hablar de procedimiento propiamente tal, sino que vamos a hablar de juicio simplificado. Y como la palabra lo dice, juicio simplificado significa un juicio oral menor, un juicio oral reducido. Reducido no en sus etapas, sino reducido en cuanto al debate mismo, y reducido también en cuanto al tribunal, porque no va a conocer de este juicio oral un tribunal colegiado, sino que va a conocer tan solo el juez de garantía. Entonces, ante la pregunta, ¿el procedimiento simplificado se puede transformar en juicio? Sí. Y esa es la gran diferencia que yo encuentro que existe respecto del procedimiento abreviado. Porque el procedimiento abreviado, veíamos ayer, que nunca iba a poder transformarse en juicio, ¿ya? Era simplemente una gestión en la cual significaba
de una otra manera, que las partes llegaban a un acuerdo. Acá no, no nace a consecuencia de un acuerdo, que es otra diferencia. El procedimiento simplificado nace a consecuencia de una regulación establecida por el legislador. O sea, no es que las partes por acuerdo hayan llegado al procedimiento simplificado, sino que las partes llegaron al procedimiento simplificado porque la ley lo establece así. Y lo establece así, y aquí ya empiezo a aclarar más un poco el tema, lo establece así específicamente para delitos conocidos como faltas y para simples delitos cuya penalidad no exceda de el presidio o la reclusión menor en su grado mínimo. O sea, estamos hablando en ambos casos de cuantías menores, ¿no? Las faltas yo las voy a asociar siempre, en este caso en particular, o para estos casos en particular, las voy a asociar siempre con una penalidad de multa, o sea, con una penalidad pecuniaria, por ejemplo. Y el presidio menor en su grado mínimo, tal cual lo señala ahí la pantallita, en este caso la imagen, estamos hablando de delitos cuya cuantía no va a exceder los 540 días de presidio menor en su grado mínimo, en el evento que fuera condenado a la persona. Entonces, esas vendrían siendo, por así decirlo, las premisas o los requisitos que vamos a encontrar para la aplicabilidad de este procedimiento simplificado. Encontramos también otra terminología. Por ejemplo, desaparece la formalización como término técnico y es reemplazado por un requerimiento. El requerimiento, de manera muy sencilla y simple, yo les digo de inmediato, equivale a una unión de dos actuaciones que se generan dentro de un procedimiento penal ordinario. Estas dos actuaciones son la formalización y la acusación. Para un procedimiento simplificado, la formalización y la acusación se denominan requerimiento. O sea, gramaticalmente hablando, entonces ya empezamos a entender de que simplificado, ¿por qué? Porque se simplifican las actuaciones, se reducen las actuaciones procesales. Puntualmente, cuando hablamos entonces acá de requerimiento, mentalmente nosotros debemos de transportarnos o imaginarnos una formalización más una acusación. ¿Ya? Este requerimiento podrá ser oral, como también podrá ser escrito. La oralidad va a depender mucho de la circunstancia en que se dé el requerimiento. Vamos a ver que reglamentariamente y por aplicación del principio de economía procesal, podrá darse la ocasión de un requerimiento oral precisamente en aquellas circunstancias en las cuales estemos en presencia de delitos que son calificados como flagrantes. O sea, ocurrió el hecho, el hechor fue sorprendido en el acto, están los antecedentes, inclusive como para ir a juicio de inmediato, pero a lo menos el fiscal sí puede empezar con el requerimiento enseguida y de manera oral. O sea, no va a necesitar un tiempo mayor que aquel que signifique que una vez detenida la persona y puesta a disposición del juez de garantía, se practique de inmediato esta audiencia a la cual yo me estoy refiriendo, en donde va a ser requerida la persona.
Vamos a encontrarnos dentro de este procedimiento con varias situaciones o varias circunstancias que se van a ir dando. Y acá un poco, según lo dice la imagen, yo me estaba refiriendo, por ejemplo, cuando se genera en este caso, se genera, por ejemplo, una audiencia en la cual no está en la imagen a lo cual yo me refería antes, que se relacionaba con el delito flagrante o a la flagrancia misma. Pero para no enredarlos, me voy a divorciar un poco de las imágenes y voy a decirle lo que estoy pensando ahora, ¿no? Yo distinguiría a lo menos un par de situaciones acá en relación con el delito, con el procedimiento simplificado. Lo primero es que, tal cual le señalé ya, existe la posibilidad que el imputado sorprendido en el acto sea llevado de inmediato al juez de garantía y el requerimiento opere de manera verbal, de manera inmediata prácticamente, ¿ah? A eso se refiere el artículo 393 bis, que me parece que está acá en la última parte de la imagen, conjuntamente con la primera parte de la imagen siguiente. Entonces, la primera situación que podría darse es la flagrancia, y eso va a significar que el individuo sea llevado de inmediato a presencia del tribunal y opere el requerimiento verbal. Ahora, ¿por qué digo que no necesariamente podrá haber juicio de inmediato? Porque no olvidemos que la persona tiene derecho a defensa, pues. Entonces el imputado, como tiene derecho a defensa, no significa que el hecho de que opere el requerimiento de inmediato vaya a operar la aceptación de responsabilidad en forma inmediata. Porque el hechor podría decir perfectamente, la verdad que acá me están confundiendo o están malinterpretando las escenas y yo la verdad que no soy responsable por lo que se me está denunciando. Entonces, el 393 bis está regulado desde el punto de vista del fiscal, de la intención que tiene el fiscal de acelerar el procedimiento simplificado, o de acelerar, mejor dicho, las actuaciones dentro de este procedimiento simplificado. Y eventualmente ir a juicio o no. La otra situación es la que regula el artículo 395, que es el procedimiento simplificado inmediato. Y el 395 sí está regulado desde el punto de vista del imputado. O sea, cuando el hechor sí acepta responsabilidad. Y el 395 es lo que propiamente nosotros conocemos, y así opera en la práctica, como procedimiento simplificado. Y hago énfasis en la palabra procedimiento, porque lo que regula el 395 no es un juicio,
es una actuación procesal en donde el imputado, reconociendo responsabilidad, y el fiscal, pudiendo, como en la mayoría de los casos ocurre, favorecerlo con un atenuante, como lo es haber colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos, le ofrece una menor pena para poder terminar este caso. Ejemplo, y uno de los ejemplos más comunes: manejo en estado de ebriedad simple. Cuantía del delito, presidio menor en su grado mínimo. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahí? Si vamos a un procedimiento simplificado inmediato, te ofrezco los 61 días como pena mínima. O en algunos casos también podría ser, te ofrezco una pena que signifique un atenuante e inclusive rebajar pena puntualmente a una pena de falta. O sea, menos de 61 días, lo que equivaldría, por ejemplo, a la pena de prisión en su grado máximo. Hablemos puntualmente de 60 días, por ejemplo. Entonces, el 395 me va a permitir, como ocurría con el procedimiento abreviado, a no ir a juicio, a quedarme simplemente con la aceptación de responsabilidad del imputado. Ahora bien, en el caso del manejo en estado de ebriedad, ciertamente no hay tantas dudas, creo yo, no hay tantos cuestionamientos, porque por lo general el fiscal, cuando haga el requerimiento, y así va a ser, va a estar en su poder el examen de alcoholemia, el resultado del examen de alcoholemia. Entonces, la verdad que contra ese resultado no hay mucho más que discutir. Solo podría discutirse, pero también es bastante complejo y difícil para la defensa, es discutir si efectivamente era esa persona la que iba conduciendo o no. O en el otro caso, como yo se los planteaba antes, discutir el resultado, si la prueba está viciada o no, si la pericia está viciada o no, pero esas ya son cosas, en mi opinión, más complejas que no ocurren en la práctica, en el día a día. Entonces, en ese caso en concreto, de una manera práctica, yo le diría a ustedes, tal vez no sería tanto el cuestionamiento. El cuestionamiento para mí ocurre, por ejemplo, cuando estamos en presencia de otros delitos, como lo sería, por ejemplo, un hurto. Y el hechor reconoce responsabilidad. Ese reconocimiento de responsabilidad va a significar condena. Y el juez de garantía se va a amparar en los antecedentes que le proporciona el fiscal. ¿Y qué antecedentes le va a proporcionar el fiscal? Bueno, la declaración de los testigos, qué sé yo, pero el cuestionamiento, ¿por qué se produce? Porque no va a haber juicio. No sé si me captan. No va a haber juicio. O sea, solamente se genera de inmediato la sanción a consecuencia del reconocimiento de responsabilidad del imputado. Desde el punto de vista del sistema acusatorio, estas salidas, que son verdaderas salidas alternativas, habladas en términos generales, sí, son muy buenas, porque vamos, por así decirlo,
limpiando el camino, vamos generando de una u otra manera, yo diría, filtros, ¿no? Filtros legales que nos van a conducir solamente a llevar a aquellas causas mayores, aquellos casos complejos más graves, a un juicio oral propiamente tal. Y todas estas cosas menores se van a ir simplificando, se van a ir solucionando a través de estas vías, de estos procedimientos especiales, de estas salidas especiales de solución de conflictos. Vuelvo a insistir, para el sistema acusatorio creo que es bueno. Si el cuestionamiento es más que todo desde el punto de vista de el valor que le vamos a dar a ese reconocimiento de responsabilidad. Porque tal vez, y esto es práctico, y ya lo está haciendo indirectamente el legislador, sí, tal vez le estamos dando un reconocimiento a la confesión. Lo que ocurre, y acá volvemos a la teoría, claro, el legislador nos dice que no bastará o no podrá una persona ser condenada solamente con la autoincriminación. Se van a requerir otros antecedentes. Sí, en este caso estamos claros que en la mayoría de las situaciones el parte policial va a arrojar de que sí hay testigos, que sí le tomaron declaración a Pedro, Juan y Diego, y Pedro, Juan y Diego sí señalaron de que efectivamente habían visto a el hechor, en este caso a Carlos, habían visto a Carlos, que efectivamente Carlos estuvo ahí y se apropió de algo que no le correspondía. Como para, en este caso, acreditar el delito y la participación. Bajo estas circunstancias, entonces, y sobre la hipótesis que estamos analizando en distintos casos, ¿no es verdad? Yo diría que para un procedimiento simplificado, entonces, existen tres situaciones. He nombrado dos ahora, que son la del artículo 393 bis. La más común es la del artículo 395, la que ya hice mención, y que por lo demás, en los efectos, en mi opinión, es muy similar al procedimiento abreviado, muy similar. La diferencia, aunque muy sutil, pero podríamos decir que existe, es que la discrecionalidad en el 395 nace a consecuencia de un delito que tiene una pena mucho menor. Nace a consecuencia de un delito que tiene una pena mucho menor. O sea, dicho de otra manera, la discrecionalidad del fiscal, podríamos decir que opera, sí, va a operar probablemente, pero amparada en la cuantía del delito, por así decirlo. En cambio, en el procedimiento abreviado, la discrecionalidad del fiscal no va a estar necesariamente relacionada con la cuantía del delito. Porque de partida ya estamos hablando hoy día, inclusive en algunos casos de delitos donde el fiscal va a pedir como una pena máxima la de 10 años. Entonces la discrecionalidad va de tiene otra justificación, tiene que ver, como lo veíamos antes, a consecuencia de que si yo tengo o no antecedentes suficientes para
para justificar mi acusación. O bien, probablemente utilice el procedimiento abreviado como un medio para a otro juicio que me permita condenar a otros individuos que tienen más responsabilidad en los hechos respecto de un delito que es mucho más complejo, como lo sería la asociación ilícita vinculada con un tráfico de drogas. No sé si me estoy dando a entender. ¿Hay alguna consulta hasta ahora? Profesor, No, yo profe. tengo dos dudas. Por favor. La primera es con respecto al procedimiento simplificado. ¿Este ¿Ya? tiene un carácter obligatorio? Por ejemplo, si es que el legislador regula un caso X que debe ser sometido a procedimiento simplificado, ¿es una obligación de las partes pasar por ese procedimiento o pueden desistir de ello e ir a juicio oral? A ver, cuando hablamos de procedimiento simplificado, no significa negarse a juicio oral. Lo que decimos es que sí, es obligatorio para las partes acudir a este procedimiento especial, respondiendo a tu pregunta, si es obligatorio, efectivamente lo es, pero bajo este procedimiento especial yo también puedo llegar a un juicio oral propiamente tal, con la diferencia que va a ser un juicio oral reducido, ¿no? ¿Verdad? Porque la pena, no olvides tú que estamos hablando de delitos cuya pena no sea superior a la de presidio menor en su grado mínimo. No sé si respondí tu pregunta, Pablo. Sí. Perfecto. Y la otra pregunta que tenía ¿Ya? era si es de la esencia que en el procedimiento simplificado el imputado reconozca responsabilidad. No es de la esencia. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia entre el procedimiento simplificado del 395, que es el procedimiento simplificado inmediato, y yo diría ahora en cátedra, en la clase, y el juicio simplificado propiamente tal, que es la tercera modalidad que me faltó señalar, y es la que en el fondo el resto de las disposiciones alude, cuando habla de audiencias, cuando habla de una audiencia preparatoria, y cuando habla de una audiencia de juicio propiamente tal. ¿Ya? Ahí estamos en la tercera modalidad o en la tercera situación que podría darse, que en mi opinión justifica mucho la existencia de este procedimiento, porque me va a dar la alternativa del juicio oral propiamente tal. ¿Me captan? Y por eso que y eso es la gran diferencia con el procedimiento abreviado, porque el abreviado es un acuerdo propiamente tal. En cambio, el simplificado no, el simplificado nace de la ley para aquellos delitos menores, y para esos delitos menores yo puedo llegar a juicio oral. ¿Me entienden? Me parece que habían otras preguntas más. Respondí tu pregunta, Pablo, ¿no? Sí, profe, gracias. ¿Ya? ¿Quién más preguntó ahí? ¿Tomó la palabra? Profe, yo dije que no tenía dudas. Ah, ok. Felipe. Bien. Profesor, ¿Mm? usted dijo que hay Diego, tres ¿sí? situaciones en las que es generalmente aplicable este procedimiento simplificado, juicio o procedimiento simplificado. Y mencionó la del artículo 393 bis, Sí, el 395, que sería la segunda, y la tercera, ¿cuál y sería? la tercera sería, yo diría, el juicio simplificado propiamente tal, en donde, en definitiva, que se puede generar a consecuencia perfectamente de un 393 bis, o simplemente a consecuencia de un requerimiento cualquiera, y en donde el imputado no va a reconocer responsabilidad y va a querer ir a juicio, va a querer hacer valer su derecho propiamente tal, y a esas disposiciones aluden, o a ese juicio aluden el resto de las disposiciones, por ejemplo, el
395 bis, que habla de la preparación del juicio simplificado. Entonces, ustedes se fijan, me parece bien que el legislador haya utilizado la palabra juicio simplificado, ¿me entienden? Preparación de juicio simplificado. O sea, ya no se usa la palabra procedimiento. Esto de lo que le estoy diciendo a ustedes hoy día, 10 años atrás, o mejor dicho, 20 años atrás, era impensado. Porque si ustedes ven manuales, se van a dar cuenta de que se confundía procedimiento con juicio, con expediente y otras palabras más. Hoy día, para nosotros, no es lo mismo hablar de juicio que de procedimiento. Cuando hablamos de noción de debido proceso, para nosotros hablar hoy día es sinónimo de juicio oral, derechamente. Por eso es que cuando yo reconozco responsabilidades, cuando yo llego a procedimientos abreviados, a acuerdos, claro, por ahí la noción de debido proceso podría verse afectada, podría, digo, ¿no? Lo pongo con signos de interrogación. Pero también le tengo que dar legitimidad a las partes que están interviniendo y le tengo que dar salida al sistema. Porque el sistema, claro, no pueden ir todas las causas a juicio oral. Y sabido es que para nosotros también es bueno que solamente llegue a juicio oral aquello que merece llegar a juicio oral. Porque efectivamente existe la seria expectativa de vencer la presunción de inocencia. ¿Me captan? Más que todo eso. Bueno, entonces, en relación con este procedimiento al cual yo estoy aludiendo, esto ya lo habíamos visto. Con respecto al 395, que es el procedimiento simplificado con resolución inmediata, es bueno saber, y esto un poco es repetir lo que ya habíamos dicho respecto del procedimiento abreviado, ¿cuál va a ser o cuáles van a ser las cosas que se van a debatir finalmente? ¿Cuál va a ser el debate? O los hechos que van a ser objeto de debate, o más que ellos, los factores que van a ser objeto de debate. Alguien me interrumpió. Sí, soy yo, pero tiene que ver con la diapositiva. Esta como que le sigue a la anterior, ¿cierto? Es como que lo que debe hacer el juez es calificar los hechos jurídicamente, ¿cierto? ¿No está incompleta la de arriba? A ver, solamente para los efectos de la diapositiva, esta sola circunstancia no significa que el tribunal esté obligado a condenar. Nos estamos refiriendo al tema del reconocimiento de responsabilidad. Pues el imputado acepta los hechos, pero el juez debe calificar los hechos jurídicamente para efectos de determinar posible responsabilidad. Ya. Sí, eso la verdad es que es en teoría, vuelvo a insistir. En la práctica lo que genera este reconocimiento de responsabilidad es condena, esa es la verdad. Yo no quiero irme tanto a la teoría ya porque la práctica ha evidenciado que generalmente esto significa condena. Entonces, ¿qué es lo que debemos de debatir finalmente? ¿O qué son los elementos de debate? Un poco lo que ocurría con el procedimiento abreviado. Lo que se debate es atenuantes, agravantes eventualmente respecto del fiscal. Y se va a debatir también de manera muy importante la modalidad de cumplimiento de condena. Y créanme que este factor sí es muy relevante, pues.
Porque yo cuando a un imputado, y este imputado, supongamos que trae condenas anteriores, y como trae condenas anteriores, probablemente no va a ser merecedor de algo que ustedes no me han preguntado, pero que también acá se alude, que son las salidas alternativas. Porque si hay algunos delitos en donde verdaderamente se aplican las salidas alternativas, también es acá. Por ejemplo, la suspensión condicional del procedimiento. Pero obviando ese tema de la suspensión condicional del procedimiento, porque efectivamente no va a tener derecho a ello, porque tiene condenas anteriores. Entonces yo voy por todos los mecanismos posibles, a requerirle al tribunal que se le favorezca a mi representado con la aplicación de una pena alternativa de cumplimiento de condena, que podría ser, por ejemplo, la remisión condicional de la pena, atendido a la cuantía de lo que estamos discutiendo. ¿Me entienden? Ahora, si la persona ya no tiene derecho a ese beneficio, tendrá que solicitarse, en este caso, la reclusión parcial nocturna, que hoy día opera ya no en un recinto penitenciario, sino que preferentemente en el domicilio del imputado. Entonces, eso va a ser objeto de debate, eso podría ser objeto de debate. No lo fáctico, porque lo fáctico ya el tipo reconoció responsabilidad. Eso es lo que quería señalarles. Importante en relación también con esta materia, relacionarla con las salidas alternativas, sí, muy importante. De hecho, el legislador, al momento de regular este procedimiento, alude a las salidas alternativas y alude también, como les dije antes, a el principio de oportunidad. Yo le voy a pedir a uno de ustedes que por favor me lea, solamente para evidenciar, el inciso primero del 390 y para ir relacionando las materias. Inciso primero del artículo 390. Profe, yo lo leo. Gracias, Bárbara. O Javiera. Javiera, ya el requerimiento. Recibida por el fiscal la denuncia de un hecho constitutivo de alguno de los delitos a que se refiere el artículo 388, solicitará del juez de garantía competente la citación inmediata a audiencia, a menos que fueran insuficientes los antecedentes aportados, se encontrara extinguida la responsabilidad penal del imputado o el fiscal decidiera hacer aplicación de la facultad que le concede el artículo 170. De igual manera, cuando los antecedentes lo ameritaren y hasta la deducción de la acusación, el fiscal podrá dejar sin efecto la formalización de la investigación que ya hubiera realizado de acuerdo con lo previsto en el artículo 230 y proceder conforme a las reglas de este título. Perfecto. A ver, ¿qué es lo que acá me interesa que ustedes rescaten de la lectura de este artículo? Artículo 170 me interesa que se rescate porque artículo 170 significa, para nosotros, principio de oportunidad. ¿Ya? O sea, si hay algún delito en el cual el fiscal puede utilizar el principio de oportunidad, estamos hablando de estos delitos puntualmente. ¿Ya? Y en concreto estamos hablando de delitos de
falta propiamente tal. A eso alude el principio de oportunidad, a las faltas. ¿Ya? Y por otro lado, la otra idea que acá resulta también novedosa es que no obstante el fiscal, habiendo formalizado, porque entendía que el individuo merecía ser condenado por un delito de mayor gravedad, decide finalmente calificar mentalmente el hecho y darle una menor entidad. Y entonces, de lo que era un juicio oral propiamente tal, o lo que era un procedimiento ordinario, lo lleva finalmente a un procedimiento simplificado. Pero lo va a llevar a un procedimiento simplificado no porque está aplicando atenuantes, y esto es importante que lo tengan claro ustedes, lo va a llevar a un procedimiento simplificado porque está calificando el hecho de manera diferente, con un delito de menor gravedad. ¿Me entienden? Supongamos que pasó de robo y luego lo llevó a receptación, por ejemplo, o de robo lo derivó en hurto. Lo que inicialmente para el fiscal era robo y había formalizado por robo, ahora el fiscal decide finalmente no formalizar por robo y requerir por hurto. ¿Me captan ahí o no? Para diferenciarlo del abreviado. Porque en el abreviado yo sigo con robo. Pero momento, yo sigo con robo, pero yo te reconozco atenuantes y reconozco otras cosas más para que tu pena sea, por ejemplo, el techo sean 5 años nomás, y no más que eso. ¿Me captan la diferencia o no? O sea, es algo en concreto, mucho más específico el abreviado, es un acuerdo. A diferencia del simplificado, que el simplificado pasa por una cuestión más bien técnica de calificación jurídica de los hechos. No sé si entienden aquello. Profesor, ¿Sí? ¿podría explicar Diego. nuevamente la diferencia entre el abreviado y el simplificado? Sí, es muy importante esto porque yo creo que a partir de acá podemos comprender cuál es la diferencia entre el abreviado y el simplificado. Y comprender el 390 en su parte final, el inciso primero en su parte final. Vuelvo a señalar la idea. El 390, inciso primero en su parte final, ¿qué nos dice? Nos dice, usted fiscal formalizó, pero no obstante haber formalizado, puede terminar en requerimiento. ¿Qué significa eso en castellano? Claro, yo le voy a dar probablemente a los hechos, le puedo terminar dando una calificación jurídica diferente, que va a significar que esos hechos ya no tengan una pena de crimen, por ejemplo, sino que tengan una pena de simple delito. Y de simple delito, en este caso, si me dejas terminar la idea, de simple delito de una pena muy mínima, o sea, de un presidio menor en su grado mínimo. ¿Ah? Entonces se califican los hechos de manera diferente. Dime, Bárbara. ¿Podría ser un ejemplo el caso de Nano Calderón, que lo formalizaron por parricidio frustrado? ¿Podría suceder durante esta etapa que lo vuelvan, o que el fiscal llegue a un acuerdo con él y que sean lesiones graves? Sí, el problema de ese ejemplo que tú pones es que yo nunca voy a poder llegar a un simplificado con esos delitos, porque van a seguir teniendo penas por sobre los 540 días. En abstracto, ¿ah? ¿Me captas? Sí. El ejemplo de Calderón me sirve, pero para un abreviado eventualmente.
Profesor, Sí, ¿podría dar un ejemplo con algún delito específico? sí, era el ejemplo que había puesto recién a propósito de algo que era robo, y de robo se transforma en hurto. Ese es el mejor ejemplo que les puedo dar a ustedes ahora, porque el robo, y fíjense, el hecho, no es lo mismo que yo un par de lentes me los robe a que hurte un par de lentes. ¿Me entienden? Entonces, el fiscal puede comenzar formalizando por robo de un par de lentes. Y ese robo significa una pena de crimen. Pero con el transcurso de la investigación se da cuenta de que verdaderamente lo que ocurrió no fue robo, sino que fue hurto, y entonces deriva automáticamente en un simplificado. Podría derivar en un simplificado. O sea, una pena muy, muy inferior. Eso es lo que es el simplificado. El procedimiento abreviado, que es otra cosa, a la pregunta que hacía Diego, se refiere ya con una cuestión ya que tiene que ver más con la discrecionalidad del fiscal en cuanto al mismo ejemplo que va a seguir considerando el hecho como robo. Pero resulta de que en la investigación se va a dar cuenta que probablemente el lechor tiene antecedentes penales que le favorecen, ha colaborado efectivamente con la investigación y por ende llega a un acuerdo con la defensa, y nótese la palabra acuerdo, en donde no va a pedir más allá de 5 años como pena. ¿Notan la diferencia, no? Entre el abreviado y el simplificado. Yo llego al simplificado no por una simple discrecionalidad, sino llego al simplificado porque yo claramente, al haber hecho una investigación y me doy cuenta que los elementos del tipo penal coinciden más con un hurto, la ley me dice que el hurto se debe de tramitar conforme a un procedimiento simplificado. En cambio, en el otro caso, yo sigo calificando como robo, pero discrecionalmente, y porque también la ley lo permite, discrecionalmente, el fiscal llega a un acuerdo con la contraria y en este caso le pide al juez de garantía un procedimiento abreviado con una pena que no supere los 5 años. Esa es la diferencia entre una figura y la otra. ¿Mucho más discrecionalidad al procedimiento abreviado? Sí, mucho más discrecionalidad. Ahí ya no va a depender en este caso, de la ley propiamente tal, sino va a depender de la discrecionalidad del fiscal. Entonces, profesor, Reitero, sigo calificando de robo el hecho, en un abreviado. Dime, Diego. entonces, más o menos como para resumir la diferencia, el juicio procedimiento abreviado es un acuerdo entre el fiscal y el abogado defensor, Sí. por así decirlo. Por ende, hay una mayor discrecionalidad. Claro, es un acuerdo, y aquí vale la pena tal vez añadir otra cosa más. Vale la pena, o sea, es un acuerdo respecto de un delito que merece una pena superior a la de presidio menor en su grado mínimo. Porque si el delito merece una pena de presidio menor en su grado mínimo, ahí automáticamente nos vamos al simplificado.
¿Me capta o no? Sí, ahora está mucho Y más con el claro. simplificado también voy a llegar al mismo acuerdo, probablemente. Pero ya no como abreviado, sino como simplificado. Esto es una cuestión que igual le tienen que dar vuelta a ustedes, no es algo sencillo, pero la idea matriz, la idea principal que quiero que se rescate de acá, es que en el procedimiento abreviado se da mucho más la discrecionalidad del fiscal. Porque yo calificando como robo un hecho, podría llegar perfectamente a solicitar una pena de 61 días. Y sigo calificando como robo. Que eso ocurra en la práctica, tal vez no mucho, pero sí se puede. ¿Me entienden? El robo. Distinto es que si yo el hecho lo califico como hurto, porque ahí me van a decir, momento, si usted está calificando algo como hurto, entonces ya no me puede aplicar el procedimiento ordinario y me tiene que aplicar el simplificado. Y el simplificado no me da para abreviado. El simplificado es simplificado. Y por el simplificado, ¿qué opción yo tengo? Algo similar me lo da el 395. O sea, procedimiento simplificado inmediato. Y termina ahí el caso. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Persiste alguna duda o no? ¿Alguien de ustedes que por favor era la otra idea que les quería señalar a propósito de cómo se aplican las salidas alternativas, y que el legislador hace mención a la salida alternativa de manera indirecta? El 394, por favor, ¿quién me lo lee? Felipe, que está ahí en pantalla. Ya, profe. ¿Está con un auto Calma. ahí o no? Está en la playa. La playa, sí. Sí, está en mi camioneta. Ok. 394 me dijo, ¿no? Sí, 394. Ya. Ya. Primeras actuaciones de la audiencia. Al inicio de la audiencia, el tribunal efectuará una breve relación del requerimiento y de la querella. En su caso, cuando se encontrare presente la víctima, el juez instruirá a esta y al imputado sobre la posibilidad de poner término al procedimiento de conformidad a lo previsto en el artículo 241. Si ello procediere, atendida la naturaleza del hecho punible en materia del requerimiento. Asimismo, el fiscal podrá proponer la suspensión condicional del procedimiento si se cumplieran los requisitos del artículo 237. Claro. Si ustedes se fijan, gracias Felipe, el 394 alude a los acuerdos reparatorios y a la suspensión condicional del procedimiento. O sea, el legislador, ¿qué le está diciendo al juez? Usted, juez, pregúntele a las partes, porque a lo mejor evitemos el juicio. Evitemos el juicio. Y aquí apliquemos las salidas alternativas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que rescaten ustedes de esta clase? Que ya uniendo materias, por ejemplo, procedimiento especial, procedimiento simplificado, el 390 me da lugar ya por una vía especial, me da lugar a la salida, en este caso, a la aplicación del principio de oportunidad. Permite también que el fiscal pueda trasladar o pueda reemplazar una formalización por un requerimiento. Que es otra idea nueva que aparece acá. Y el 394 permite, obviamente, que acá se apliquen las salidas alternativas. ¿Me captan? Entonces, finalmente llegamos a la idea, o a la idea principal, bien digo, de que el sistema acusatorio está diseñado bajo la política de establecimiento de acuerdos de salidas alternativas de principios especiales.
y que residualmente se va a llegar a juicio oral, propiamente tal. Sin perjuicio que el juicio oral sigue significando la máxima garantía para las partes, en particular para el imputado, ¿no? Una cuestión, yo diría, así opera el sistema, bajo la idea de un juicio oral residual. O sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué, jóvenes, el sistema opera bajo la idea de un juicio oral residual? Es porque les estoy negando a las partes garantías de un debido proceso. Ustedes me deben responder, no, profesor. Lo que ocurre es que el sistema acusatorio está diseñado bajo la política de acuerdos, de salidas diferentes. Y ahí se pueden largar a hablar todo lo que ustedes quieran. Salida alternativa, principios de oportunidad, procedimientos especiales, como lo que estamos viendo ahora. ¿Me captan o no? Sí, yo creo que se entiende. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, bajo esa misma mirada, y para ir cerrando la clase, yo le hablé a ustedes de política criminal. Eso significa de que de una u otra manera lo que el legislador también entendió y aceptó fue que en esta materia no se quiere estigmatizar al condenado y se le quiere dar una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de delitos que tienen una baja penalidad. La cuantía, penalmente hablando, es menor. Y como la cuantía es menor, aparece la figura de la suspensión de la imposición de condena por falta. O sea, cuando estamos en presencia de delitos falta, se le impone a la persona una pena que merece condena por falta, cabe la alternativa de la suspensión de la condena. ¿Y qué significa ello? Que el juez va a dictar condena, pero esa condena va a tener una vigencia de 6 meses. Si esa condena que tiene esa vigencia de 6 meses, si dentro de esa vigencia de 6 meses el condenado no es nuevamente formalizado o no es nuevamente condenado, entonces esa persona que fue condenada va a tener derecho, o de manera inmediata o automática o por el solo ministerio de la ley, mejor dicho, más que por el solo ministerio de la ley, el juez va a tener que dictar una resolución de sobreseimiento definitivo. En eso se podría traducir la suspensión de condena. Vuelvo a reiterar, el 398 lo que nos dice es: a usted, señor, lo condenamos por un delito que merece pena de falta, pero la propia condena va a decir que si durante 6 meses usted no es nuevamente condenado o no es nuevamente formalizado o requerido, entonces usted, esa condena va a quedar sin efecto y se va a dictar un sobreseimiento definitivo. ¿Institución de política criminal? Sí, institución de política criminal, porque permite finalmente que el individuo no salga condenado, que no quede como condenado finalmente, ¿no? Efecto similar a la suspensión condicional del procedimiento, claramente, con la diferencia que acá el individuo pasó o estuvo un tiempo condenado. Ahora, aclaro de inmediato porque el 398 lo dice, y otro ejemplo para poder saber que, o para poder
acreditar que las responsabilidades son diferentes. El hecho de que haya sido suspendida la condena penal y finalmente se sobresea definitivamente, no significa que quede marginado de la responsabilidad civil a consecuencia de los hechos por los cuales fue condenado. O sea, la responsabilidad civil se puede perfectamente aplicar a consecuencia de esa condena. Porque el tipo en su momento fue condenado. ¿Me entienden? Entonces no te libera esta suspensión, no te libera de la responsabilidad civil. Eso es lo que les quiero decir finalmente. La suspensión te va a liberar solamente de la responsabilidad penal eventualmente, en la medida que durante esos 6 meses la persona no sea nuevamente condenada o formalizada. Con esto termino la clase a propósito de la aplicación de la acción civil. ¿Estamos bien de tiempo o podemos continuar? Yo creo que estamos bien. Es que quiero terminar la clase idealmente con el monitorio, para cerrar el ciclo este. Sí, yo creo que podríamos. Ya. A propósito de la acción civil, aquí de manera excepcionalísima se permite una sola acción civil, que es la acción civil restitutoria, no la indemnizatoria. ¿Ya? Y eso también es bueno que ustedes lo tengan claro, porque si hay algo que diferencia los procedimientos especiales del procedimiento ordinario en materia penal, es que solamente el procedimiento ordinario en materia penal me permite la acción civil y particularmente la acción indemnizatoria. Como nos queda algo de tiempo, voy a ir a otro procedimiento que vamos a ver que está relacionado con el simplificado. ¿Ya? De todas maneras, si van quedando dudas, en la clase siguiente la vamos conversando, ¿ya? Para que no se asusten y no piensen que ya esta materia la vamos a dar por pasada y no vamos a ver más que estas cosas, ¿no? Que son un poco más técnicas. Bien. El procedimiento monitorio también tiene como génesis, tiene como fuente, por así decirlo, la circunstancia de estar en presencia de hechos penales o delitos penales que tienen una cuantía muy mínima. Y aquí la diferencia es que en el monitorio vamos a empezar con delitos que tienen o merecen pena de falta en concreto. O sea, acá ni siquiera estamos hablando de presidio menor en su grado mínimo, estamos hablando de faltas. Entonces, el procedimiento monitorio no es otra cosa que comenzar el proceso penal con una condena. ¿Y a consecuencia de qué surge esa condena? De los antecedentes que le proporciona el Ministerio Público al juez de garantía. Donde el Ministerio Público le pide al juez de garantía, con estos antecedentes que le está proporcionando, que los califique como suficientes en atención a la cuantía de la pena, como suficientes para poder llegar a una condena inmediata. Entonces, el juez de garantía toma esos antecedentes, los evalúa y dicta una resolución, si lo tiene bien, dicta una resolución inmediata y es una verdadera resolución condenatoria.
O sea, acá nunca hubo juicio. Por eso yo les digo a ustedes, les aclaro, ¿no? Que dogmáticamente hablando y conforme a lo que ocurre en el sistema procesal comparado, el llamado procedimiento monitorio en materia laboral es un invento chileno. Porque este procedimiento monitorio también está en legislaciones comparadas civiles o de procedimientos civiles, opera también. En materia penal, como lo estamos viendo acá. Pero se agota en eso, o sea, lo que ocurre después tiene otro nombre. ¿Me entienden? Lo que ocurra después, o sea, si la parte, vamos a ver a continuación, si la parte se opone a esta condena inicial, va a derivar en otra figura. Acá en concreto el monitorio podría derivar en un procedimiento simplificado. ¿Me captan? Es una crítica indirecta que le estoy haciendo, o directa, como ustedes quieran, al procedimiento laboral, porque obviamente es un invento. No es monitorio probablemente tal eso. Tiene otro nombre, pero no es monitorio. Que derive en un procedimiento ordinario está bien ya. Pero no es sano o no es bueno relacionar el monitorio con un juicio. Eso es lo que les quiero decir. Porque el monitorio es algo que se caracteriza por ser simplemente un procedimiento y un procedimiento de condena. Eso es el monitorio. Y aplica todos los principios que ustedes quieran de economía procesal, simplificación, en este caso, de antecedentes, pena reducida, política criminal, todo lo que ustedes quieran en materia penal lo aplica perfectamente. Pero nunca vamos a poder decir, por ejemplo, no, esto es un juicio monitorio, nunca eso. ¿Ah? El procedimiento monitorio entonces se caracteriza por lo que acabo de señalar. Es un procedimiento que siempre nace, tal cual lo señala ahí, lo señalaba la imagen, es un procedimiento que nace a consecuencia de un requerimiento formulado por el Ministerio Público. Solamente el Ministerio Público tiene la facultad exclusiva y excluyente de pedir un monitorio, jamás un querellante. No existe controversia, no existe juicio, obviamente, ¿no? Y aquí vamos ya derivando en algunas otras cosas, porque esa resolución condenatoria, según lo señala el artículo 390, perdón, el 392, según lo señala el 392, esa resolución va a tener que señalar expresamente lo que ustedes están viendo en pantalla. Primero, que el imputado va a poder oponerse y va a tener un plazo para oponerse, un plazo de 15 días. Si no se opone dentro de ese plazo, se quedará firme la condena. Segundo, que la condena siempre va a tener relación con una multa. O sea, estamos hablando de una condena monetaria, del pago de una cifra de dinero. No estamos hablando de una condena de privación de libertad inicialmente, sino del pago de una suma de dinero. Tercero, la misma resolución tiene que señalar que si la persona acepta responsabilidad y paga la multa, obviamente, si paga la multa dentro de esos 15 días,
dentro de esos 15 días, se le va a rebajar la cuantía en un 25%. Entonces, lo que les quiero decir es que este procedimiento monitorio sí, efectivamente se puede aplicar, sí opera en la práctica y ayuda de mucho, sobre todo para resolver temas menores y también proyectándonos a una acción civil futura, me puede servir como antecedente. Porque, por ejemplo, una pena de falta derivada de lesiones menores, lesiones leves. Está bien, ocurrieron lesiones leves, pero ustedes sabrán, y algunos a los que les gusta el derecho civil, esas lesiones leves se relacionan con un daño material, pero también con un daño moral. Entonces, si yo tengo una sentencia condenatoria por la vía del procedimiento monitorio, me va a ayudar mucho a generar el día de mañana un posible juicio civil en donde ya no reclame tan solo el daño material, sino podría reclamar perfectamente el daño moral, ¿no? Por ejemplo, en el evento de que el imputado rechace, esto es importante, si rechaza y se opone expresamente al requerimiento, a esta condena, mejor dicho, eso va a derivar en un procedimiento simplificado. Y por eso yo digo, efectivamente no lo digo yo, sino el legislador, es que el monitorio está relacionado con el simplificado. ¿Me entienden? Esto era un poco lo que yo le había dicho ya en relación al pago de la multa y la rebaja del 25%. Y esto lo vamos a ver en la próxima clase. Termino la clase con esto y modo de reflexión, y a modo también de crítica. Los fallos derivados de un procedimiento simplificado, de un juicio simplificado y de un procedimiento monitorio solamente son recurribles por la vía del recurso de nulidad. ¿Ya? O sea, el legislador para estas situaciones que son bastante particulares siguió pensando, y me refiero en concreto al procedimiento simplificado, o sea, al 395, al procedimiento simplificado inmediato y al procedimiento monitorio, donde no hay juicio propiamente tal. Excluyo el juicio simplificado porque ahí sí me resulta pertinente el recurso de nulidad porque hubo juicio propiamente tal, pero en estas dos figuras que le acabo de mencionar, el legislador sigue aceptando, o solo acepta, mejor dicho, el recurso de nulidad, en circunstancias que nunca hubo juicio. O sea, creo yo que hay una cuestión rara, equívoca en mi opinión, porque no olvidemos que el recurso de nulidad, o mejor dicho, les digo, le anticipo, el recurso de nulidad es un recurso de derecho estricto. ¿Me entienden? Y se genera, o tiene como fundamento, en este caso, la circunstancia de que los hechos sí fueron discutidos en un juicio. En cambio, acá nunca hubo juicio. La contrapartida, y a lo mejor no sé si podría justificarlo tanto, pero la contrapartida es que estamos hablando siempre de sanciones menores. O sea,
si se provocó un error judicial, por así decirlo, el error judicial va a ser menor, va a ser mínimo. Nunca vamos a hablar de condenas importantes o significativas, ¿no? En el monitorio tan solo de multas y en el procedimiento simplificado penas que no van a superar en este caso, los 540 días. Pero sigue siendo condena igual. Bien, jóvenes, no sé si hay alguna duda ahora inmediata. Estamos en la hora ya. No estaríamos, si Dios quiere, reencontrándonos el martes 20. Bárbara, ¿sí, no es cierto? Sí, profesor, martes 20 a las 9:40 A las 9:40. ¿Ya? de la mañana. ¿Ah? De la mañana. Sí, yo voy a subirle, voy a tratar de subirle algún material relacionado con lo que hemos visto hasta ahora para que ustedes puedan leer. Nos queda por ver de procedimientos penales, el delito de acción penal privada. Les soy sincero, no sé todavía si pase los procedimientos especiales de desafuero y de extradición. Me resulta mucho más práctico tal vez ir de inmediato a recursos, ¿no? De hecho, esas dos materias que acabo de mencionar no van a ser preguntadas ni tampoco debieran ser preguntadas, por ejemplo, en un examen de grado. Entonces, probablemente esas dos materias que son mucho más específicas no las vamos a considerar y sí vamos a considerar tal vez recursos. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, de todas maneras lo vamos a ver la semana subsiguiente. Si van quedando dudas en el camino, ustedes me las van planteando, por favor. Les sugiero que lean el código, no para que se lo aprendan de memoria, sino más que todo para ir a lo mejor llenando espacios que fueron quedando y para que también a ustedes les aclare un poco más se les aclare un poco más los conceptos, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora. Bien, jóvenes, nos estamos viendo entonces, que estén bien. Ojalá que ya la próxima clase que tengamos no estemos en cuarentena todavía. Si estamos en cuarentena, bueno, a tener paciencia, hermano. Cuídense, que estén bien. Chao. Profe, disculpe. Sí, por supuesto. Quería preguntar algo, pero no tiene que ver con la materia. Es que pasa que estoy buscando algunas nociones de derecho procesal penal para iniciar una discusión doctrinaria, ¿ya? ¿Ya? Y ahora inicialmente estaba usando una noción del profesor René Jorquera Lorca de ¿Ya? derecho procesal penal y estaba buscando otras nociones. No sé si me podrá echar una mano con algún título en que pueda encontrar una noción estricta o pedagógica. ¿Me dijiste tú de qué puntualmente, perdón? De derecho procesal penal. Ya. Una noción, porque encontré Trata de buscar algo de Cristian Riego. Ya, sí, busqué. ¿Encontraste o no? Encontré una más de derecho penal que de derecho procesal penal. Ya. De Maturana, Miquel. Estaba buscando y me da más que nada como conceptos un poco al aire, por decirlo así. Está como más dispersa la materia, no es tan... no es una noción tan establecida. Al final, ¿tu memoria en qué la vas a hacer tú, oye? Mire, voy a empezar con el tema del introduciendo al derecho procesal penal, ¿ya? Ya. Hablo luego de lo que tiene que ver más estrictamente con la norma, ¿ya? Ya. Las leyes procesales penales.
Luego hablo de la vinculación del derecho procesal penal con sus fuentes, básicamente. Después hablo de algunas deficiencias que tiene el cuerpo normativo en la práctica, ¿ya? Y después quería ver el tema de hablar netamente del juicio, ¿ya? O sea, no vas a tratar finalmente nada de laboral. Porque cuando No, conversamos contigo la última vez habíamos visto que iba a ser algo relacionado con laboral, parece, ¿no? No, esa era la confusión que tenía el profe Moya. Ah, ok, ya. Sí. Pasa Ya. que quiero entrar luego con el juicio, ¿ya? El juicio oral Ya. penal. ¿Ya? Y después, cuando entre con el juicio oral penal, quiero hablar un poco sobre las técnicas del